Puedes apoyarme ingresando a payhip.com/LuisDanielAguilar, donde encontrarás PDFs, diapositivas y cursos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la anatomía de las cavidades nasales. En el video anterior hablamos sobre la anatomía de la nariz. Ahora vamos a hablar sobre las cavidades nasales. Entonces, para empezar, tenemos que estas cavidades son dos, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, las cuales están separadas por un tabique o un septo nasal, que tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea, que ya la revisamos, ¿no? El cartílago del tabique nasal, la parte cartilaginosa, y la parte ósea la forma la lámina perpendicular del etmoides y el hueso gómero, ¿no? Que forma la articulación para que ingrese el cartílago. Y esto va a dividir las cavidades en dos, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Como observamos también, en estas cavidades nasales, para su estudio lo vamos a dividir en cuatro paredes, ¿no? Y dos aberturas. Las cuatro paredes van a ser una lateral, que es esto que está acá, hacia afuera, una medial, la pared medial, un piso o pared inferior y un techo o pared superior. Esas son las cuatro paredes que vamos a estudiar. Y las aberturas son una hacia anterior, que es esto que está aquí adelante, la abertura hacia anterior, y una abertura hacia posterior. Aquí vamos a ver quiénes lo conforman. Y como otro dato importante, es que toda esta cavidad nasal está recubierta de una mucosa respiratoria, que lo que respecta a histología, se compone de un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Ese es el epitelio respiratorio, que en su parte más superior alberga el órgano de la olfacción, ¿no? Que ya hablamos en el video anterior también, y los invito aquí otra vez a revisar este video en el canal, que ya tenemos específicamente de este nervio olfatorio, el primer par craneal. Y lo importante aquí es que en la región más anterior, en la abertura, ¿no? Que habíamos dicho que esto se denomina las narinas, encontramos un epitelio similar a la piel, o sea, es el mismo de la piel, que es un epitelio plano estratificado queratinizado. Entonces este epitelio va a tener glándulas sebáceas, va a tener sobre todo folículos pilosos, donde iban a nacer los pelos, que habíamos dicho que se llaman vibrisas, que sirve para filtrar todas las partículas del aire que ingresan para que se dirijan hacia los pulmones, ¿no? Es como la primera barrera de defensa, y todas esas partículas de polvo, virus, bacterias, etc., ¿no? Y la mucosa ayuda a calentar y humidificar sobre todo el aire que se inspira, ¿no? Entonces bien, eso como datos principales. Entonces vamos a empezar ahora a describir cada una de estas paredes, empezando con la pared superior. Tenemos esta pared superior de la cavidad nasal, va a estar formada por el borde posterior del hueso nasal, el borde inferior de la espina nasal del frontal, tenemos el borde inferior de la lámina cribosa del etmoides, que esta lámina cribosa del etmoides se llama así porque está acribillada, es decir, que tiene varios agujeros, que son estos de aquí, que permite el paso para los nervios o filetes nerviosos que van a ingresar a la fosa craneal anterior y van a formar el bulbo olfatorio, ¿no? Y van a continuar con el nervio olfatorio. Otra vez los invito a ver ese video que ya está en el canal. Continuamos con la cara antero-inferior del cuerpo del esfenoides, la parte anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. Esos son los que los componen la cara superior, la pared superior, perdón. Y además hay dos estructuras que no suelen estar descritas en libros, pero que sí forman parte realmente de esta pared superior, que es la lámina perpendicular o vertical del palatino y la apófisis pterigoides, la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿no? En esta imagen no se ve, pero en esta siguiente de acá, si nosotros le hacemos zoom, aquí vemos como de color amarillo, esta es la lámina medial de la apófisis pterigoides, vemos cómo ayuda a formar el techo. Lo mismo de color aquí rosado, esta es la lámina perpendicular del palatino, que es que me ayuda también a formar la parte superior o el techo, la pared superior del techo de la cavidad nasal, ¿no? Eso para tener en consideración. Entonces vamos a hablar ahora de la pared inferior. Esta pared inferior va a estar formada por el hueso
maxilar. Este es el maxilar. Y sobre todo esta es la apófisis palatina del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? Que si lo vemos desde, esto es si lo estamos viendo desde una vista superior, perdón, inferior, perdón, estamos viendo desde una vista inferior, observamos cómo en toda la línea media tenemos un surco que va a formar por la articulación de ambos maxilares y con el hueso palatino, que es para la inserción del hueso vómer. Aquí se va a insertar el hueso vómer en la mitad, ¿no?, del piso. Y lo más importante es que en la región anterior de esta apófisis palatina del maxilar vamos a encontrar el conducto incisivo, por el cual va a pasar la arteria palatina mayor y el nervio incisivo, ¿no? Ok. Aquí tenemos cómo pasa el nervio nasopalatino y la arteria palatina mayor por el conducto incisivo. Eso por parte de la pared inferior, bastante sencilla. Ahora revisamos la pared medial. Otra vez tenemos que estar compuesto del cartílago nasal, tenemos la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer, que estos dos huesos, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer, forman este ángulo para la articulación del cartílago nasal, el cual a veces se suele articular hasta la parte posterior, formando como que el cartílago posterior, ¿no? Pero suele ser en pocos casos. ¿Ok? Ahora, para hablar de la pared lateral, esta es la que tiene mayor estructuras, es la que vamos a tratar de describir de una forma más detallada. Entonces, en esta pared lateral de la cavidad nasal, ¿qué huesos vamos a encontrar? Vamos a encontrar el maxilar con la apófisis frontal del maxilar, tenemos el hueso lagrimal, aquí de color gris, hueso lagrimal, tenemos al hueso etmoides con sus cornetes o conchas superior y media, las cuales son el componente de las masas laterales del etmoides. El etmoides tiene la lámina perpendicular y las masas laterales. Las masas laterales encontramos estos cornetes o conchas, que es el superior y el medio, son dos. Tenemos también el cornete inferior, que este es un hueso aparte. Los otros dos huesos están anclados al etmoides, o forman parte del etmoides, mejor dicho, y este hueso, el cornete o concha inferior, es un hueso propio aparte, ¿no? ¿Qué otro hueso lo compone? La lámina perpendicular del palatino y la lámina medial de la apófisis pterigoides, del esfenoides, ¿no? Este de aquí. Estos me forman la pared lateral. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras o qué reparos anatómicos vamos a encontrar? Empezando primero, en la parte superior, tenemos en la parte posterior de la cavidad lateral, más superoposterior, tenemos un receso esfenoetmoidal, que se encuentra entre el esfenoides y el etmoides, el cual va a dar paso para la abertura del seno esfenoidal. O sea, por aquí encontramos este seno paranasal, que es el esfenoidal, y va a drenar por este agujero en el receso esfenoetmoidal, que vamos a ver dónde termina, que es en el meato medio, ¿no? Como había mencionado, estas irregularidades, estos cornetes, estas conchas, estos huesos, las encontramos en la pared lateral. Son tres: cornete o concha nasal superior, cornete o concha nasal media y cornete o concha nasal inferior, las cuales entre estas conchas y la pared se encuentra un espacio, la pared medial, ¿no? Entonces encontramos un espacio. Este espacio son los que se denominan meatos y van a tener el mismo nombre, ¿no? Meato superior encontramos entre el cornete o concha superior y media. El meato medio lo encontramos entre el cornete o concha, meato medio inferior, y el meato inferior lo encontramos entre el cornete o concha inferior y el piso, ¿no? O la pared medial. Entonces estos espacios de meatos, ¿para qué van a servir? Para que drenen el contenido de los diferentes senos paranasales que hay. Y sobre todo importante, el último, el meato inferior, aquí va a drenar el conducto lagrimal, ¿no? Que ahora vamos a revisar, pero solo para mencionarlo, ¿no? Entonces, continuando con los reparos, si quitamos
este corneto concha nasal superior. Aquí vamos a encontrar la abertura, estos orificios, abertura de las celdillas etmoidales posteriores, ¿no? Que son otro seno paranasal, las celdillas etmoidales posteriores. Aquí encontramos el receso esfenoetmoidal donde desemboca directamente el seno esfenoidal, ¿no? Si vamos un poco más posterior, encontramos la escotadura esfenopalatina, que este va a permitir el paso a la arteria, la vena y el nervio esfenopalatino, que son que vienen de la arteria, sobre todo de la arteria maxilar, perdón. La arteria maxilar da la arteria esfenopalatina, que pasa por esta escotadura y va a irrigar la cavidad nasal, ¿no? Que vamos a ver. ¿Qué más encontramos? Si quitamos, sobre todo el cornete nasal medio, si lo quitamos vamos a encontrar esta forma que tiene de semiluna con unos agujeros. Los agujeros son las aberturas de las celdillas etmoidales, tanto anteriores como medias, ¿no? Hay algunos textos que dicen que no existen las celdillas anteriores medias, perdón, las celdillas etmoidales medias, entonces solo son celdillas etmoidales anteriores, pero pueden ser cualquiera de las dos, anteriores o medias, ¿no? Entonces, estas celdillas etmoidales anteriores, vamos a decir así, anteriores, van a drenar aquí en el meato medio, a diferencia de estas de acá arriba, que son celdillas etmoidales posteriores, que van a drenar en el meato superior, con el seno esfenoidal, ¿no? Que drenan en el meato superior. Los que drenan en el meato medio son estas celdillas etmoidales anteriores. Este de aquí es el hiato semilunar, que tiene forma de semiluna, que viene desde el seno frontal, que aquí lo vemos esquematizado de una mejor forma. Aquí retiramos el hiato semilunar, y si ven cómo tiene una forma de semiluna, se dirige hacia arriba, donde está el seno frontal. Este es el seno, el hiato semilunar, ¿no? Que va a drenar el contenido del seno frontal. Entonces ya tenemos dos senos más que drenan el meato medio, las celdillas etmoidales anteriores y el seno frontal. Y el otro seno es aquí en esta bulla o bula etmoidal. Detrás de esto encontramos el orificio de drenaje del seno maxilar. Aquí está el hiato maxilar. Si lo quitamos a la bula o bulla etmoidal, encontramos el hiato del maxilar, donde está el otro seno paranasal, que es el maxilar, que va a drenar en el meato medio, ¿no? Y por último, si quitamos parte del corneto concha nasal inferior, aquí encontramos esta escotadura, este orificio, la cual es para el conducto lagrimal. El conducto lagrimal, aquí está, este es el hueso lagrimal, se continúa por la parte medial y drena el contenido del saco lagrimal, ¿no? En la parte de el meato inferior. Por eso es que cuando la gente llora, a veces ven que moquea también, pero realmente no es moco, sino son las lágrimas que se producen en el saco lagrimal, bajan por este orificio del conducto lagrimal y llegan al meato inferior de la cavidad nasal y pueden salir por la nariz, ¿no? Es lo que se observa como moco cuando uno está llorando, ¿no? Pero realmente no es el moco, sino que son las lágrimas, ¿no? Eso es un dato que ya saben. Entonces, como resumen, traje este cuadro porque es importante conocer los diferentes senos paranasales y dónde drenan, en qué meato drenan, ¿no? Porque lo saben preguntar. Entonces, en el meato superior ya vimos que drenan el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Entonces, vamos a regresar. Seno esfenoidal, celdillas etmoidales posteriores, drenan en el meato superior, ¿ya? En el meato medio van a drenar el seno frontal por el hiato semilunar, las celdillas etmoidales anteriores y mediales y el seno maxilar, ¿no? Que ya vimos acá. Hiato semilunar, el hiato maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias. Y en el meato inferior no drena ningún seno paranasal, pero sí encontramos el conducto lagrimal, que aquí van a salir las lágrimas, ¿no? Cuando se producen. Entonces, bien, después de ver las paredes, vamos a hablar acerca de las aberturas que habíamos dicho. Tienen dos aberturas, una anterior y la otra es en posterior. Entonces la abertura anterior es la misma pared posterior de la nariz, que ya la describimos, ¿no? Pero la vamos a describir otra vez. Entonces, ¿quién la va a formar? Los huesos nasales, los huesos propios de la nariz. Tenemos la apófisis frontal del maxilar,
la espina nasal anterior del maxilar y parte del tabique nasal, la parte ósea del tabique nasal, que es lámina perpendicular del etmoides y el hueso Vömer, ¿no? Eso me va a formar la abertura anterior. Y la abertura posterior, esta abertura posterior es este orificio, ¿no? Así mismo como la abertura anterior no es que es una estructura, es una abertura, como el nombre dice. Esta abertura posterior es este espacio que va a conectar la cavidad nasal con la faringe. Todo esto es faringe. Faringe es tema de otro video aparte, pero todo es para el conocimiento, todo esto es faringe. La faringe tiene tres lugares. Esto de acá arriba, laringofaringe, esto de aquí abajo, orofaringe, porque está con la cavidad oral, la cavidad bucal, bucofaringe también se llama, y entre la laringe y la tráquea, que se llama la laringofaringe, ¿no? Es el nasofaringe. Entonces tenemos las tres partes de la faringe, que lo vamos a ver aparte, pero para conocerlas. Entonces, esta abertura posterior va a conectar la cavidad nasal con la nasofaringe, con esta parte de acá, la nasofaringe. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llaman las coanas. Estas coanas tienen unos límites que los vamos a describir, pero era para que conozcan, ¿no? Entonces, esta parte de acá. ¿Ok? En la mitad tenemos el hueso Vömer. En la mitad, en horizontal, tenemos la lámina horizontal del hueso palatino. Tenemos el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y aquí hacia superior tenemos las alas laterales del Vömer. Este va a ser el límite de las coanas. Este es el límite de las coanas. Aquí tenemos desde otra vista, una vista inferior del exocráneo. Tenemos la lámina perpendicular, horizontal, perdón, del palatino, el hueso Vömer, las alas del hueso Vömer y la lámina pterigoidea medial de la apófisis pterigoides del esfenoides. Es lo que me va a formar este orificio, que son las coanas, que me va a comunicar las cavidades nasales con la laringofaringe, específicamente. No solo decir la faringe, sino la laringofaringe, con esta parte. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, vamos a hablar acerca de la irrigación de los vasos sanguíneos, empezando con las irrigaciones, las arterias. Las arterias de la cavidad nasal son importantes porque van a ser 5 principalmente. Tenemos una rama de la arteria oftálmica, dos ramas, perdón, de la arteria oftálmica, que son la etmoidal anterior, es esta de acá adelante, y la etmoidal posterior, que es esta de acá atrás. Esta que dibujé primero aquí es la arteria oftálmica, que nace de la carótida interna. Toda esta es la carótida interna y sigue su recorrido. Ahí tenemos la arteria oftálmica, que va a dar los ramos, la arteria etmoidal anterior, que da los ramos septales anteriores y medios, y la arteria etmoidal posterior, que da los ramos septales posteriores. Entonces, que van a irrigar la mayor parte de la pared lateral. Y por parte de esta de aquí es la arteria maxilar, que va a nacer de la arteria carótida externa, ¿no? Es la arteria que vimos que sale por la escotadura esfenopalatina, es la arteria esfenopalatina, que esto va a dar los ramos septales, y va a dar otro ramo que se va a dirigir para la pared superior del maxilar, lo cual va a ser la arteria, la de acá adentro que da es la esfenopalatina, que ya lo dije, la arteria esfenopalatina, y esta es la palatina mayor, que va a ingresar por el conducto incisivo y se van a anastomosar. Y estos de acá son los ramos laterales, nasales laterales, de la arteria facial, ¿no? Que van a irrigar toda esta parte. Y en la mitad de la nariz se van a anastomosar, en la punta, toda esta área de aquí. Es importante porque es el área de Kieselbach. Esta área de Kieselbach
es una red anastomósica de estas 5 arterias: la arteria etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina, palatina mayor y el ramo nasal lateral de la arteria facial, las cuales se van a anastomosar en esta región anterior de la nariz y son susceptibles que después de un trauma sangren. Y el sangrado por la nariz de estas arterias se lo conoce como, de forma clínica, epistaxis, ¿no? Eso es para tener en consideración porque eso siempre pregunta. Entonces, epistaxis, el sangrado del área de Kieselbach, que está dada por esas 5 ramas de esas arterias que ya vimos, ¿no? Entonces, bien, el drenaje venoso, en cambio, van a ser por las mismas venas del mismo nombre: etmoidal anterior, etmoidal posterior, que todo este de aquí, red anastomósica, es el plexo pterigoideo, que esto va a drenar en la vena yugular externa. ¿Qué más tenemos? Por la vena oftálmica se va a dirigir hacia el cerebro, vena oftálmica. Entonces es un proceso infeccioso, podría generar una trombosis cerebral de las venas cerebrales, eso es importante también. El plexo pterigoideo y, bueno, las venas nasales laterales que van a drenar en la vena facial, ¿no? Y aquí mismo toda esta red, estos plexos venosos, que no son de mucha relevancia, ¿no? Y por último, los linfáticos, que sí hay que conocer. Tenemos los submandibulares, los de acá también van a drenar el contenido de las cavidades nasales. Los media raro, submandibular. Estos de aquí son los ganglios, no son pterigoides, se me fue el esfeno, bueno, se me fue el nombre de esos ganglios. Los ganglios retrofaringios, que están por detrás, retrofaringios. Y los ganglios, estos ganglios son superiores profundos. Los nódulos linfáticos superiores profundos, ¿no? Porque están en la parte más profunda superior. Estos son los ganglios que van a estar dando todo el drenaje linfático de la cavidad nasal. Algún proceso infeccioso o neoplásico, se van a poder palpar estos ganglios, ¿no? La cadena linfática posterior, cervical posterior, se los va a poder palpar. Muy bien, entonces eso ha sido todo por cavidad nasal. Espero me haya dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Otro dato antes de terminar es que estas diapositivas y su resumen PDF los he subido a mi página web, por lo que lo pueden descargar si lo desean revisar, ¿no? Para que tengan en consideración, que es este PDF que está aquí, ¿no? Está con nariz y las cavidades nasales. Así que bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.